Ahí está entonces las dos decisiones ya planteadas por el Ejecutivo. No se va a observar la ley de AFP de los retiros, sí se va a observar la ley de del retiro de CTS, de la libre disposición de la CTS al 100%. Para el gobierno, esta debería cubrir, asegurar la cobertura de 4 meses de desempleo, por lo menos según lo ha dicho el ministro de Economía. Es decir, que la ley quede como está, ¿no es cierto?, como está ahora, que uno tiene la obligación de tener mínimo inmovilizados ahí 4 meses de sueldo, 4 sueldos. ¿Para qué? Para que esto sirva como un seguro de desempleo, como un ahorro previsional ante la eventualidad de que uno quede desempleado y pueda así tener dinero para mantenerse mientras se reengancha laboralmente. Vamos a hablar de estos temas con el economista Jorge Guillén, que es profesor de finanzas de la Universidad TESAN y que está con nosotros a través de la videoconferencia. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, vamos a dividirlo en dos partes. ¿Qué opinas primero de esto que ya estaba cantado? Se aprobó en el Congreso y el Ejecutivo no va a objetar la ley de retiro, del séptimo retiro de los fondos de AFP hasta por 20.600 soles. ¿A ti qué te parece? Sí, ese séptimo retiro en algún momento también lo conversamos. Estuve en el Congreso también el día de ayer, un poco comentando sobre las reformas. Incluso ¿Qué les algunas de dijiste? las reformas de la Comisión de Economía hablan que no hay más retiros, ¿no? Pero como que se contradice, porque permite el retiro y contemplan en sus reformas que no va a haber más. Claro. ¿No? Y llega solamente a un público muy reducido, ¿no? Un 25% de la población que no es vulnerable, y estamos en una situación que no es de restricción de actividades productivas, que no es de recesión como el 2020. Entonces, no necesariamente es, digamos, es una medida inocua, y quizás puede tener rentabilidad política, pero no ayuda mucho Claro. al público en general, al bienestar social. Y esa ¿No? fue la argumentación, ¿no? Necesitamos reactivar la economía, que la gente tenga plata en los bolsillos para gastar porque le está faltando, pero en realidad es tan focalizado que parece que no mueve la aguja de la economía finalmente, ¿no? Sí, no en lo absoluto. Aunque también hay gente que, por ejemplo, tiene 50 y tantos años, tiene muy poco dinero, 30, 40 mil, ya no va a llegar a una programación de jubilación. Ya pues puede sacarlo, ¿no? Porque ya no va a tener que esperar 15 años más para sacarlo, ¿no? Entonces se podría hablar de alguna medida que en lugar de hacer retiro, para aquellos que tienen 50 y tantos años y su fondo ya no va a llegar, y ya está, ¿no? Porque ya no van a esperar pues 15 años para sacarlo, ¿no? Mucha gente que son independientes, que son informales, ¿no? Buen punto, porque en el fondo privado de pensiones, tu jubilación, el monto de tu jubilación, digámoslo así, depende de cuántos años tú has aportado y cuánto has aportado. Para aquellos que han aportado poco, porque ganaban poco, y han aportado poco tiempo, porque estuvieron pasando de la formalidad a la informalidad y tienen un fondo reducido que va a devenir en una pequeña pensión, ¿qué le sugerirías tú que hagan con ese dinero? Sí, a los que están pensando en sacarlo, ¿no? Les sugiero hacer un análisis costo-beneficio, ¿no? Si van a sacar el dinero, las 4 ITs, no es para comprar un televisor, ni para ver un partido, sino para buscar una rentabilidad. Si una rentabilidad tiene más de 8%, sí valdría la pena, o pagar una deuda que está asfixiando, ¿no? Sí podría valer la pena hacer el retiro, ¿no? Para el público de a pie, ¿no? Que quiere tomar esa decisión. La rentabilidad promedio de los fondos de AFP está alrededor del 10%, ¿verdad? Anual. Yo diría que menos, depende del fondo. El fondo 2 y 3 están en
4 o 5% anual, ¿ah? No están muy altos. Ujú. En algunos casos ha sido negativo, ¿no? Entonces, este Claro, es un claro, promedio por la anual. pandemia además y todo lo que se vino. Pero en promedio es ese entonces, 4 o 5% anual. Sí, más o menos. Han tenido buenos momentos y también han Claro, tenido con la guerra de Rusia-Ucrania también, por ejemplo, ¿no? sí. Que ha durado, pues, hasta ahora ha estado mellando un poco los activos financieros. Ujú. Entonces tú tendrías que buscar algo que te rinda más que eso, como inversión, para decir, lo estoy sacando, pero estoy haciendo algo más inteligente que tenerlo ahí guardado. Claro, a veces hay gente que tiene deudas que lo están asfixiando de 30% o 20% de interés. Entonces sí podría valer la pena por el diferencial de tasa, ¿no? Ujú. De Claro, rentabilidad. claro, no, no sería lo ideal sacarlo para pagar deudas, pero bueno, en esos casos donde las deudas te agobian, bueno, Ujú. podría ser. Claro, lo peor es para comprarse un televisor como pasó en la pandemia, ¿no? Para comprarse un TV plasma, ¿no? Claro, Para ir además a porque ahí ver, para pierdes, ir a ¿no? Porque Qatar, te ¿no? puede gastar 2.000, 2.500 soles en un televisor, pero ese televisor al cabo de 2 años vale 1.000, pues, o 800 soles. O sea, se deprecia, pues, ¿no? Finalmente, Claro, ¿no? claro. Terminas diluyendo tu dinero, digámoslo así, Ujú. de alguna manera. Ahora, ¿y qué Así es. hacemos si finalmente se aprueba lo de la CTS? Hay que Ese sacarla, también, la sacamos, no la sacamos, la misma metodología, ver cuánto me paga el banco y en qué podría invertir que me dé más. sí, eso también podría ser, pero ahí sí los bancos sí ofrecen tasas, bueno, últimamente como el Banco Central está subiendo las tasas, ahora Ujú. la va a bajar porque ya no es un problema inflacionario, ya no hay presiones inflacionarias. Entonces muchas cajas o algunas entidades te pueden dar hasta 8%, 9% en soles, Ujú. ¿no? Entonces, ahí sí es más difícil esa opción y como dice el ministro Arista, hay que pensar en la posibilidad del seguro de desempleo, ¿no? Ujú. No hay que confundir los fondos, ¿no? Claro, Uno es para jubilación, el otro es para el seguro de desempleo y hay que al claro, menos tener cuatro, ¿no? Porque el tiempo de fricción, de desempleo friccional de un lado a otro va a depender de tu edad, de la capacitación, de la claro. productividad que tengas y no es inmediato. Ujú. Claro, en promedio dicen que en el Perú toma reengancharte más o menos 4 meses, ¿no? En promedio, claro. Un joven Ujú. lo hará en menos de repente, un joven bien calificado lo hará en mucho menos. Un Ujú. adulto mayor ya se tomará más tiempo, ¿no? Sobre todo cuando tu calificación es baja. Claro, pues siempre alguien mayor entre la mitad de los 55 años más o menos, ya le resulta más complicado, ¿no? A Ujú. menos pues ya también el aceptar un trabajo, ya va a aceptar un trabajo hasta con menos remuneración. Ujú. Claro, claro. Entonces es importante esto que el Ejecutivo ha anunciado, que ellos quieren volver a esta norma de que tienes que tener 4 sueldos inamovibles en tu cuenta de CTS. El resto lo puedes sacar, pero los 4 sueldos no se tocan. Sí, así es, sí, eso sería lo ideal y si no, no hacerlo porque la rentabilidad que te está ofreciendo estas entidades financieras es bastante atractiva y competitiva con relación a la posibilidad de un negocio y el riesgo es cero, Ujú. porque hay que considerar el riesgo incorporado a esos negocios también. Claro, claro, que puedas invertir en algo que no te resulte y terminas perdiendo toda la inversión. En el banco no hay ese riesgo. Así es, y está protegido por el Fondo de Seguro de Ujú. Depósitos. Ahora, el problema es que finalmente somos tan poquitos los formales que tenemos la suerte de este tipo de beneficios a los cuales nos afectan. El 80% de la fuerza laboral no los tiene. Que finalmente este tipo de normas terminan informalizándonos también a nosotros, ¿no? Haciéndonos a través de normas que podamos hacer lo que queramos con cosas que tienen que estar destinadas a ciertos rubros para garantizar, por ejemplo, nuestra vejez. Ujú. Sí, en realidad, como dices tú, esta CTS y AFP le pertenecen a los de quinta categoría, a los dependientes, no A a los que los de están en cuarta, planilla, solo a ni a ellos. otros. Ujú. Entonces es un público muy reducido, no va a incrementar el consumo, no va a impactar en nada en la economía y tampoco en el bienestar. Y la otra población que debe apuntar el Congreso son los vulnerables, la mayoría de la Claro. población, los informales, y a Ujú. eso no les llega nada, solamente están observando nada más lo que está sucediendo.
Ahora, sería buen momento para reflexionar en alguna idea que calce con una economía tan informal como la nuestra para garantizar, por ejemplo, algún tipo de fondo de jubilación, ¿no? Fuerza Popular ayer ha lanzado una propuesta que ya se había analizado anteriormente por algunos otros grupos que tenga que ver con una contribución de consumo, ¿no? Que a través de lo que consumes, un pequeño porcentaje, el 1%, ha dicho Fuerza Popular, vaya a un fondo que finalmente te garantice una pequeña, aunque sea pensión que no dependa íntegramente del Estado, ¿no? Sí, es justo lo que ayer estábamos hablando en el Congreso, de esa medida justo, porque ya también la han manejado por ahí la Comisión de Economía del MEF y la Asociación de AFPs incluso. Es discutible porque estamos en un mundo muy informal, o sea, viabilizarlo es difícil, ¿no? El que paga IGB, que el IGB pase a, ¿no? El que compra en Vivanda, que compra en Plaza Vea, la mayoría compra en paraditas, y ellos no. Claro. ¿Cómo le asignas? ¿Cómo haces la transferencia con tanta informalidad y tanto mercado negro? El caso, por ejemplo, de las bolsas plásticas degradables o las bolsas ecológicas. Claro, en los supermercados te las cobran, pero en el mercado te las regalan, ¿no? En el mercado te dan la bolsa de querosene negra que contamina más el ambiente. Claro, claro, y gratis, no te la cobran. Así es. Entonces, ahí es que con tanta informalidad es difícil garantizar una pensión universal que hablan, ¿no? Ajá, sí. Primero tenemos que atacar la informalidad y después ir al otro lado. Claro, exactamente, porque la gente pide una pensión y encima pide una pensión digna, entonces habría que preguntarle, bueno, ¿y cuánto tiempo tú aportaste? ¿Cuánto aportaste? No aporté nada, entonces ¿de dónde? Claro, ¿de dónde va a salir? Subsidio cruzado, claro. El Estado, y ahora el MEF no está mucho con ganas de soltar dinero para estas cosas, ¿no? Claro, finalmente así todos vamos a terminar en pensión 65, pues, ¿no? Y eso es íntegramente financiado con los recursos del Estado. Y no alcanza, ¿no? Esas sí es un tercio de la canasta básica de consumo, ¿no? Claro. Son irrisorias, ¿no? Claro, es una pensión de miseria, efectivamente, pero es para gente que nunca aportó nada, tampoco. Así es. Ok. Muchísimas gracias, Jorge, un gusto conversar contigo, como siempre. Un gusto, hasta luego. Muy buenas noches. Ha estado con nosotros Jorge Guillén, economista, profesor de SAN, conversando un poco de esto. Miren, y justo de casualidad ha estado ayer también presentando su punto de vista respecto a este tema en el propio Congreso de la República. Son 8:33. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato con la parte final de La Estación Central.